Al parecer, el cartel de la UABI, liderado por alias Nando, el sobrino del ministro de Inseguridad, Gustavo Sánchez Velázquez, continúa sembrando el terror en Honduras, atando cabos a toda costa. Esto para cuando le llegue el momento de que sus miembros tengan que enfrentar la justicia, queden la menor cantidad de testigos posibles que los puedan hundir sobre cómo operaban dentro del crimen organizado. Ya que ha trascendido la muerte violenta del padre del empresario de Tocoa, Colón, Franklin Villeda, asesinado y luego sacado por partes en maletas el día 19 de febrero del año 2025 dentro de un hotel sanpedrano, cuando este se reunió con el sobrino del ministro de Inseguridad, Gustavo Sánchez, para adquirir varios bienes de forma irregular incautados por la OABI a varios capos del país. No olvidemos que tras varias investigaciones se conoció que alias Nando era el enlace entre la Secretaría de Seguridad que dirige su tío Gustavo Sánchez, la OABI y Casa Presidencial, la cual dirige el cartel de los Zelaya Rosales. Información que por supuesto manejaba y conocía sumamente bien el padre de Franklin Villeda, don Carlos Villeda, pues es obvio que su hijo hablaba con su padre antes de hacer cualquier transacción ilícita como la que pretendía hacer con el cartel de la OABI, la cual salió sumamente mal. Y esto es para evitar que Franklin Villeda los denunciara y divulgara los nombres de los cabecillas de esta organización criminal. La misma Policía Nacional, siguiendo orden de altos mandos de la misma, lo silenciaron de una vez por todas. Pero tan solo 7 meses después de este sonado crimen le llegaría la hora a don Carlos Villeda, padre de Franklin Villeda. Esto al parecer atando cabos ante cualquier información que este señor manejara y que pudiera comprometer al mismo Gustavo Sánchez, a miembros de la OABI y por supuesto a miembros de Casa Presidencial. Este crimen se dio el día domingo 24 de agosto en horas de la madrugada. Y de acuerdo con informes preliminares de la Policía Nacional, Carlos Villeda residía en Tocoa, Colón, pero ese día se encontraba en Corocito, a unos 30 minutos de la cabecera municipal, cuando fue atacado a disparos. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades y al llegar confirmaron que el adulto mayor había perdido la vida de manera violenta. Hasta el momento la Policía Nacional únicamente informó que el caso se manejaba bajo investigación y que no se reportaron capturas relacionadas con el crimen. Pues como lo dije al principio, hay razones de alto peso como para planificar y ejecutar silenciar a personas que podrían conocer quiénes son los toros que lideran el cartel de la OABI, entre otras organizaciones criminales más, las cuales son dirigidas desde la misma Secretaría de Seguridad, la Fuerza Armada del país, la Policía Nacional, el Congreso de la República y por supuesto Casa Presidencial. Recordemos que desde hace meses atrás la propia viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, ha estado advirtiendo a la población del país y en principal a personas cercanas a Franklin Villeda que estén alertas porque esta organización criminal es liderada por personas de alto mando del país, tal y como quedó plasmado en este mensaje a través de su cuenta de X, en el cual se puede leer lo siguiente. De extrema importancia para el Ministerio Público de Honduras. Joel Zelaya, estimado fiscal, urgente se le recomienda que en el caso del asesinato del empresario Franklin Edilberto Villeda Caballero, identificado por métodos indiciarios por su esposa y métodos odontológicos forenses, sea turnado de inmediato a la ATIC. Por razones de extrema importancia, ya que hay un miembro de la Policía Nacional detenido en una de las estaciones de la DPI por la participación en este repudiante crimen. Es importante destacar que el policía originario de Olancho, recientemente asignado a la estación policial de la colonia Loarca en Tegucigalpa, es parte además del equipo de investigación e inteligencia del actual ministro de Seguridad. Fuentes de inteligencia refieren a que hay nombres de oficiales de alto rango en escala de jefatura involucrados. Si no quieren que se contaminen las investigaciones y la objetividad, en este caso recomendamos que el caso sea turnado a la ATIC. Pero ¿quiénes más podrían ser los oficiales de alto rango en escala de jefatura, aparte de Gustavo Sánchez Velázquez, involucrados con este crimen y posiblemente también involucrados con el crimen de Franklin Villeda? Pues uno de los tantos jefes policiales que ya está plenamente identificado como uno de los involucrados directamente con el crimen de Franklin Villeda y posiblemente con el de su padre, don Carlos Villeda, es el subcomisionado Ramón de Jesús Ramos Rodríguez, quien se supone que actualmente está suspendido entre comillas de la Policía Nacional por su participación en dicho crimen,
tal y como lo confirmó uno de los principales cabecillas del crimen organizado llamado Gustavo Sánchez Velázquez. Ahora, se está investigando a un subcomisionado, ex jefe de una metropolitana, que por la relación que existía fraternal entre él y este supuesto abogado, le siguió otorgando seguridad a este individuo. Por lo tanto, el subcomisionado está suspendido para realizar las investigaciones y verificar si tiene alguna implicación administrativa y penal. Pero ¿cómo es que operaba este delincuente vestido como policía con el rango de subcomisionado? Pues esto lo explica en detalle el ex policía Norman Mondragón a través de este video que verán a continuación. 16 de junio del 2025. Les voy a revelar los nombres de dos personajes que participaron en el asesinato del empresario Franklin Villeda Caballero en San Pedro Sula el 19 de febrero del 2025. Estos dos personajes de la Secretaría de Seguridad están siendo protegidos por el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez Velázquez. Yulisa Villanueva, viceministra de Seguridad, dijo en X que ella sabía que había un subcomisionado involucrado en el asesinato del comerciante Franklin Villeda Caballero. Esto orilló al ministro de Inseguridad, Gustavo Sánchez Velázquez, a aceptar que había uno de su cúpula, uno cercano a él, involucrado en este crimen. Pero ninguno de los dos ha revelado el nombre. Tampoco el Ministerio Público, tampoco lo ha revelado las investigaciones de la policía. Yo les tengo el nombre de ese subcomisionado al cual está protegiendo Gustavo Sánchez Velázquez. Y les voy a revelar el nombre del policía que está siendo encubierto por Gustavo Sánchez Velázquez. Recordemos cómo fueron los hechos. Franklin entra, se reúne con Rolando Sánchez y los tres policías y con el dinero cuando Rolando Sánchez ordena que lo asesinen. Rolando Sánchez sale de la habitación y se va afuera del hotel, se sube a la cabina de la Prada donde estaba la esposa de la víctima, de Franklin Caballero, y le dice que tenía calor y que necesitaba aire y que iba a estar un ratito ahí. La esposa, que es bastante ingenua, la esposa de la víctima, lo vio natural, no sospechó que qué raro que el anfitrión de la reunión estaba con ella y no estaba con su marido en el hotel. Pero en ese instante en el que Rolando Sánchez entretenía a la esposa de Franklin, él estaba siendo asesinado por los tres policías. De estos tres policías, solo hay dos con orden de captura. Hay un tercero que no hay orden de captura, ni siquiera la Secretaría de Seguridad del Ministerio Público o los entes de investigación saben que existe ese tercer policía. Solo hay dos con orden de captura. Rolando Sánchez era realmente un empleado del ministro de Inseguridad y familiar. También era empleado de la UAVI, aunque ellos quieran desligarse de él. Ahora, yo les he hablado de tres policías que asesinaron a Franklin. Hay dos con orden de captura, hay uno capturado que no participó, pero hay un tercero que no hay orden de captura, porque Gustavo Sánchez lo está protegiendo. Y yo sospecho que ese policía que no tiene orden de captura pudo haber asesinado a los otros dos policías y pudo haber asesinado hasta el propio asesino, Rolando Sánchez, para quitar cabos sueltos por orden del ministro de Seguridad o por orden del subcomisionado de policía mencionado por Yulisa Villanueva y por el mismo Gustavo Sánchez Velázquez. Atención, que voy a dar los nombres del subcomisionado y del policía que está siendo encubierto que no tiene orden de captura. ¿Quién es el subcomisionado de policía protegido por Gustavo Sánchez Velázquez? Se llama Ramón de Jesús Ramos Rodríguez, subcomisionado, protegido por Gustavo Sánchez Velázquez. Pero ¿quién es el otro policía de la escala básica que está siendo protegido por Gustavo Sánchez Velázquez, al cual no le han girado orden de captura y era el conductor de la camioneta que transportó a la víctima, al comerciante Franklin Villeda Caballero? Y escuchen bien, este policía no tiene orden de captura ni saben que existe el Ministerio Público. Esto es algo nuevo que solo yo se lo estoy revelando y es Luis Javier Matute Almendares, originario de aquí de Francisco Morazán. Este policía está tranquilo, nadie sabe que anduvo ahí. Todo el mundo piensa que con Rolando Sánchez andaban tres policías, pero piensan que de esos tres policías son los dos que tienen orden de captura y el que fue capturado, pero no, los dos que tienen orden de captura y otro que no tiene orden de captura y que es protegido por Sánchez, y el que está capturado estaba con la esposa, no estaba con Sánchez. Eran cuatro policías y todo el mundo piensa que solo eran tres, pero hay un cuarto que está siendo protegido por Gustavo Sánchez Velázquez, es Luis Javier Matute Almendares, protegido por Gustavo Sánchez Velázquez. A los que se les giró orden de captura es a Víctor David Cruz González, al abogado, al falso abogado, Rolando Josué Sánchez Salinas, al otro policía, Alan Esaú Ponce Euseda, y le vuelvo a repetir al que cubre Gustavo Sánchez Velázquez, Luis Javier Matute Almendares. Gustavo Sánchez Velázquez está protegiendo a Luis Javier Matute Almendares, que yo puedo asumir que este tal vez asesinó a Rolando Sánchez y a los otros dos policías que no aparecen. Y por eso este está siendo protegido por la cúpula policial. Recordemos, ¿quién era Rolando Sánchez? Era un representante de la Oficina Administradora de Bienes Incautados para hacer ventas ilícitas, irregulares, ilegales, en complicidad de las autoridades de la OAVI, en complicidad de las autoridades del Ministerio Público, sobre todo de la Secretaría de Seguridad, que ahí era su centro de operaciones. Porque aunque Rolando Sánchez, el falso abogado, empezó trabajando en Copeco, ahí entró porque lo recomienda
el que para aquel entonces era jefe de la Policía Nacional, director Gustavo Sánchez Velázquez, antes de... Así que Rolando Sánchez es lo que es gracias a Gustavo Sánchez Velázquez. Los homicidios en el departamento. Por ello, hoy por hoy, el departamento de Valle es el departamento con menos homicidios a nivel nacional, de todos los 18 departamentos. Es importante destacar el trabajo de todos los funcionarios policiales y las diferentes organizaciones del Estado que han colaborado. Y seguimos, este es un trabajo constante y continuo. Esto no se detiene. Siempre existe el mal, va a existir el bien. Nosotros vamos a seguir trabajando siempre con las instrucciones del alto mando de nuestra institución policial. Y para los que aún no han visto toda la cronología sobre este crimen, subiré toda la serie en detalle cómo el crimen organizado continúa operando desde las más altas esferas gubernamentales del país. Ahora, se está investigando a un subcomisionado, ex jefe de una metropolitana, que por la relación que existía fraternal entre él y este supuesto abogado, le siguió otorgando seguridad a este individuo. Por lo tanto, el subcomisionado está suspendido para realizar las investigaciones y verificar si tiene alguna implicación administrativa y penal.